Bien, estimados estudiantes del cuarto de secundaria, vamos a ver ahora el tema de análisis vectorial. Vamos a repasar rápidamente lo que es la parte teórica y luego vamos a hacer algunos ejercicios para que puedan ustedes también practicar con la ficha que ya les he entregado. Bien, veamos primero qué es un vector. Herramienta matemática que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. Se representa gráficamente mediante el segmento de recta orientado o una flecha, ¿sí? La representación es esta de aquí, ¿sí? Esa flechita o recta orientada, así se le llama, o segmento de recta orientado. Básicamente es un ente matemático, ¿sí? Geométrico, pues es una figurita, es una flecha. Y sirve para representar a magnitudes vectoriales como por ejemplo la aceleración, la fuerza, velocidad, ¿sí? ¿Cómo se denota un vector? Para referirnos a un vector vamos a escribir el vector con una letra mayúscula y con una flechita arriba, ¿sí? Eso significa vector, en este caso, como da el ejemplo, vector A, ¿ok? Si yo quiero un vector B, haré pues un vector, letra mayúscula, y le pondré una flechita. Eso se llama vector B. Yo si quiero puedo también usar otra letra mayúscula, vector P, y así, cualquier otra letra en mayúscula, de preferencia en mayúscula. Elementos de un vector. Un vector tiene varios elementos importantes, entre ellos el módulo. El módulo es el tamaño, la dimensión longitudinal que tiene el vector. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, en el caso de este vector que está aquí, el vector A, si nosotros tomamos un metro o una regla de 20 centímetros, podemos medir la distancia desde el punto inicial, desde el origen, hasta el punto final. Esa distancia va a ser el módulo. ¿Sí? Así de sencillo. También vamos a reconocer una dirección. Una dirección. ¿Y qué es la dirección? La dirección va a estar señalada por un ángulo. Por un ángulo que forma la línea de acción. La línea de acción. ¿Sí? Esa es la línea de acción. La línea de acción con el eje X. Fíjate el eje X. Ese ángulo, que en este caso es θ, va a ser la dirección. ¿Ya? Listo. Entonces hemos hablado de otro elemento más, la línea de acción. La línea de acción es la línea en la que se encuentra el vector, ¿sí? Está aquí en la figura como líneas punteadas, ¿no? A esa línea le vamos a llamar línea de acción. Bien, algo también para mencionar el módulo de un vector, ¿sí? Solamente es necesario colocar doble barritas al costado, ¿sí? Entonces, el vector, no te olvides que es la letra del nombre del vector con una flechita. Si quieres hablar del vector, le pones doble barrita a los costados y sería el módulo, o simplemente ya no le pones flechita arriba. ¿Ok? Entonces lo mismo haré con otro tipo de vectores. Por ejemplo, si yo quiero el vector, a ver, voy a escribir aquí. El vector Q es el vector Q. Su módulo podría ser así, o sea, el tamaño, o simplemente Q, sin ningún otro símbolo, sin flechitas, sin barritas, sin nada. ¿Ok? Ese va a ser estos son las formas de representar los módulos de un vector. Ahora, un vector puede ubicarse en cualquier punto de su línea de acción, incluso puede trasladarse a líneas de acción paralelas sin que se altere su módulo ni su dirección. Podemos trasladar, podemos hacer una traslación a cualquier vector, ¿ya? Siempre y cuando manteniendo el módulo, o sea, el tamaño y la dirección del vector, ¿no? Entonces, si el vector A, por ejemplo, si el vector A está en esta línea de acción, se puede mover hacia esta de acá, o si quieres puedes pasar a otra línea de acción paralela, ¿no? Y pasarla ahí, y así donde tú quieras, según te convenga, ¿no? No solamente de esta forma, o sea, no sé, digamos un vector
P está así, ¿no? Este vector P yo lo puedo trasladar manteniendo su tamaño, puedo trasladarlo, digamos, a este extremo, allí, con el mismo módulo y con la misma dirección. Y así lo puedo llevar al otro extremo, aquí arriba, por ejemplo. Y así, donde yo quiera, siempre y cuando las líneas de acción sean paralelas, sean paralelas entre ellas, ¿ya? Entonces yo puedo hacer ese proceso de traslación de cualquier vector según me convenga. Resultante de un vector. ¿Qué es el resultante del vector? El resultante del vector se obtiene de un conjunto de vectores mediante una operación vectorial. ¿Ok? Podemos sumar, podemos restar vectores, ¿no? Hasta incluso podemos multiplicar por un escalar y todo eso. Primeramente nosotros vamos a ver la suma y diferencia de vectores. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores, yo hago una operación, sea de suma, o suma o diferencia, y obtendré un vector resultante, uno solo. O sea, este vector resultante va a representar a todo mi conjunto de vectores. Por ejemplo, aquí tengo 6 vectores. Si esos 6 vectores los sumo o los resto, voy a obtener solo un vector, y ese se va a llamar vector resultante. ¿Ya? Ahora, para llegar al vector resultante puedo tener diferentes formas, diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo vectores paralelos, podemos ver el método del polígono, el método del paralelogramo y el método de descomposición rectangular. Hay varias formas de encontrar el vector resultante de un conjunto de vectores. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, cómo hago para hallar el vector resultante de vectores paralelos. Por ejemplo, el primer caso, si los vectores si los vectores van en sentido a la derecha, fíjate que el vector A y B se van hacia la derecha. Esos vectores tienen sentido positivo, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar el resultante, ¿no?, de dos vectores que tienen el mismo sentido, el resultante va a ser la suma y ese resultante va a ser máximo. Se va a llamar resultante máxima. Ojo, solo cuando estos vectores tienen la misma línea de acción también. Fíjate que el vector A y el vector B tienen la misma línea de acción, ¿sí? Entonces, ahí los puedo sumar. Cuando estos vectores tienen la misma acción o en su defecto cuando son vectores paralelos. ¿Y qué pasa si tienen sentidos contrarios? Pues si tienen sentidos contrarios, por ejemplo aquí, el vector A tiene sentido positivo porque va a la derecha y el vector B tiene sentido negativo porque tiene sentido hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces el vector A es más A positivo y el vector B es menos B negativo. Entonces si yo opero A menos B, podría tener el vector resultante, que es una resultante mínima. ¿Sí? Bien, entonces va a depender el sentido. Si va a la derecha, positivos, y si van a la izquierda, negativos. ¿Cómo es el método del polígono? Si yo tengo 3 vectores, por ejemplo, y estos los puedo reacomodar, los puedo trasladar. Recordaban que podíamos hacer el método de traslación, podemos poner el vector donde nos convenga. Entonces, si nosotros formamos con estos 3 vectores una especie de caminito que está más o menos acá, siempre y cuando manteniendo el sentido y el módulo, ¿no?, de nuestros vectores. Por ejemplo, aquí estaría el vector A, ¿no? Luego colocamos hacia arribita el vector B ahí, luego el vector C. Estaría formando como un caminito consecutivo. Fíjate que van juntos la flechita del vector A se pega con el punto de inicio del vector B y así. La cabecita del vector B se pega con el punto de origen del vector C y así se forma un camino consecutivo. ¿Y cómo yo voy a encontrar el vector resultante? Simplemente teniendo ya esos 3 vectores unidos formando ese camino, el vector resultante va a ser aquel vector que cierre esa figura. Por eso se le llama método del polígono, porque acabas de formar en este caso un cuadrilátero y eso es un polígono, ¿no? O podrías formar otra figura, no sé, un pentágono, un hexágono, ¿sí? O un triángulo. Entonces,
el vector resultante simplemente va a ser la suma de todos esos tres vectores. Como puede ver en el gráfico, R, que es el vector resultante, este de aquí, es la suma de A más B más C. Ahora, ¿qué pasa si cuando tú reordenas los vectores te sale un polígono ya cerrado? O sea, mira, A, B, C, D y E ya han cerrado, forman un polígono, ya cerraron el caminito. ¿Qué pasa? En ese caso, la resultante va a ser 0. Eso nos va a servir muchísimo en la resolución de ejercicios. Bien, pasemos entonces a los ejercicios. Este ejercicio se parece mucho a la pregunta 1 de la ficha que les he enviado. Así que van a poder resolver la ficha 1, la pregunta 1 de la ficha con esto. Dice, determina el módulo de R. Aquí dicen que R es 2 veces el vector A más 3 veces el vector B más el vector C. ¿Sí? Nos piden el módulo de esa resultante. Pero nos dan más abajito el vector A, dice que es 4 unidades, el módulo del vector A, 4 unidades, el módulo del vector B, 3, y el módulo del vector C, 6 unidades. Entonces, teniendo esos vectores, yo puedo sumarlos. Y sobre todo, fíjate que los vectores A, B y C son paralelos. Las líneas de acción de cada uno de estos vectores son rectas paralelas. Entonces yo voy a poder operar tranquilamente, tomando en cuenta que los que van a la derecha son positivos y los que van a la izquierda son negativos. Ya, ojo, esto yo puedo hacer solo si los vectores son paralelos. Lo siguiente que voy a hacer solo cuando los vectores son paralelos o tienen la misma línea de acción. ¿Ya? En este caso, entonces, el vector resultante, o el módulo del vector resultante, o simplemente R, va a ser igual a 2 veces el módulo del vector A. ¿El vector A cuánto mide? 4, ¿no? Pero, ¿hacia dónde está? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido está? Hacia la derecha, sentido positivo. Entonces voy a multiplicar por más 4. ¿Ok? Listo. ¿Qué más dice? Más. ¿Qué dice acá? Más 3 veces el vector B, ¿no? Más 3 veces el vector B. Fíjate que se va hacia la izquierda. Tiene sentido entonces negativo. ¿Cuánto mide B? 3. Entonces va a ser por menos 3. Listo. Pues a esto faltaría sumarle, según lo que dice el problema, más el vector C. El vector C mide 6 unidades y va hacia la izquierda. Entonces el vector C es negativo, ¿no? Entonces aquí sería más, voy a ponerlo aquí abajito porque ya no me alcanzó espacio, más menos 6. Listo, entonces aquí abajo el vector resultante sería 2 por 4, 8. Ahora, ¿no? 2 por 4, 8. Luego, 3 por menos 3, menos 9. Más por menos 6. Más por menos 6, menos 6. Sumando todo esto, ¿cuánto tenemos? 8 menos 9, 8 menos 9, menos 1, menos 6, menos 7. Esa sería la respuesta, pero usted dirá, profesor, aquí no aparece con negativos. Sí, el vector resultante nos dice que es negativo, significa que va en sentido hacia la izquierda. Pero si queremos saber su tamaño nada más, su módulo, ¿cuánto mide? Solamente 7. Entonces, el módulo es 7 unidades. La respuesta sería 7 unidades. Hacemos el siguiente. Tenemos aquí algo parecido a la pregunta 2. En este caso también los vectores son, fíjense, paralelos entre sí, ¿no? Son paralelos, ¿ya? En este caso, los que van hacia arriba van a ser positivos, los que van hacia abajo negativos. O sea, positivo también A y negativo C, ¿sí? Entonces, aquí nos pide calcular el módulo del vector R.
R sería igual a, dice A, ¿cuánto mide A? 6, como va hacia arriba A es positivo, más 6. Dice menos, ¿menos cuánto? Dice menos B. B va también hacia arriba, positivo. Entonces ponemos menos más 5, ya que B mide 5, que está, ¿no? Y luego dice menos C. Menos C. C va hacia abajo. Aquí está, mire, es negativo. ¿Cuánto mide? 4. Entonces ponemos menos 4. ¿Ya? Este menos de aquí, ese menos es de la pregunta. Y el otro menos es de dónde. El otro menos es este menos de allí, es el signo. Es el signo que indica que el vector C está yendo hacia abajo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esos signos. Entonces, para seguir resolviendo, R ¿cuánto sería? 6 menos por más 5, menos 5, menos por menos 4, más 4, ¿sí? R sería 6 menos 5, 1 más 4, 5. La resultante es, en este caso nos salió positivo y es 5. Si nos hubiera salido, por ejemplo, menos 5, aún así hubiésemos marcado 5 como módulo, porque el signo nos está indicando, nos indicaría que está yendo hacia la izquierda, ¿no? Pero aquí no se ha salido más 5, o sea, quiere decir que el vector resultante va hacia la derecha. Aquí, calcula el vector resultante en el siguiente gráfico. El vector resultante se define como la suma de todos los vectores. El vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C. ¿Sí? La suma de los tres vectores. Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a calcular entonces este vector resultante? Simplemente, fíjense en la figura. Fíjense que A y B están formando un caminito seguido. ¿Sí? Listo. Y está haciendo ese caminito seguido, está siendo cerrado ¿por quién? Por el vector C. Significa que A más B es C. ¿Ok? O sea, por ser C el que está cerrando el caminito de A y B, C es la suma de A y B. Entonces aquí vamos a colocar R. A más B, ese es el vector C. Más, este C de aquí baja. Y tendríamos C más C, dos veces el vector C. Entonces ese es nuestro vector resultante. La alternativa B. Bien, así de sencillo. Pasemos al siguiente ejercicio. Determina el vector resultante en el siguiente gráfico. Igual, el vector resultante siempre va a ser la suma de todos los vectores. ¿Cuántos vectores aparecen? Hay 4 vectores. Vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. Listo. Ahora, fijémonos la figurita. Si se dan cuenta, el vector A más el vector B más el vector C forman un caminito cerrado. Perdón, forman un caminito. Y está siendo cerrado ¿por quién? ¿Se dieron cuenta? Por el vector D. El vector D cierra el camino. O sea, el método del polígono, ¿recuerdan? Que habíamos mencionado. Sí, entonces quiere decir que el vector A más el vector B más el vector C son el vector D. La suma de esos tres me da el vector D. ¿De dónde es eso? Del gráfico, pues del gráfico, de ahí estoy sacando. ¿Sí? Bien, este más D baja todavía, ¿no? Como más D. Entonces el vector resultante, ¿cuánto sería? D más D, dos veces el vector D. ¿Qué alternativa? La alternativa D. Listo. Pasamos al siguiente. Aquí, si se darán cuenta, los vectores están simbolizados por letras minúsculas. Bueno, algunos problemas hacen también eso. O sea, no es que tampoco estén mal planteados ni nada de eso. Solo que se está saltando pues la regla de escribir y nombrar a los vectores con letras mayúsculas. Pero no es un problema esto. Se puede trabajar. Bien, el vector resultante
en este caso, también sería el vector A más B más el vector C más el vector D y más el vector E. Tenemos 5 vectores en la figura, aquí en esa figura. Ya, entonces el vector resultante es la suma de esos. Ahora hay que ver cuántos y cuáles de ellos suman algún otro vector, como estábamos haciendo en los anteriores. Fíjate que aquí el vector A y el vector B están seguiditos. ¿Y quién cierra ese caminito cerrado? El vector C. Por lo que pondremos que A más B es C. Bien. Fíjate ahora también que el vector D y el vector E forman un caminito cerrado. ¿Sí? Creo que he hecho tantas líneas que se han borrado, ¿no? ¿No? ¿Se pueden dar cuenta? D y E. ¿Sí? Forman un caminito cerrado. Un caminito. Y está siendo cerrado de nuevo por C, o sea, D más E también es el vector C. Listo, nos falta este más vector C y tendríamos que el vector resultante. ¿Cuánto es? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? 3 veces el vector C, la alternativa C también. Vamos. Para terminar, también aquí calcular el vector resultante. Nuestro vector resultante será la suma de todos los vectores que aparecen, ¿no? A, B, el vector C más el vector D, ¿sí? Los anteriores problemas estábamos resolviendo, viendo y encontrando dos vectores que sumaban un tercer vector, ¿no? Y así se reducía todo y el resultante era fácil de hallar, ¿no? Aquí, si podemos observar, el vector A y B, ¿no? Sí forman un caminito seguido, pero no hay ningún vector que esté cerrando ese caminito, ¿no? El vector que debería cerrar debería estar más o menos ahícito, pero no hay. No podemos forzar todavía eso. Pero, ¿qué pasa si observamos bien? Fíjense que el vector C más el vector A más el vector B forman un caminito. Sí, no es un polígono, pero sí están formando un caminito seguido. Y fíjate, hemos empezado aquí, ¿ah? En el vector C. Y hemos terminado ¿dónde? Aquí, al final del vector B, ahícito más o menos, ¿no? ¿Quién está ¿Qué vector está yendo desde el inicio al final? El vector D. Significa que el vector C más A más B, C más el vector A más el vector B es el vector D. Ya está. Este D de aquí baja. Entonces tendríamos que el vector resultante, ¿cuánto es? Ya saben, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? La alternativa E. Con eso terminamos.